Buenas tardes, hermanos. Señor los bendiga. Nuevamente es un gozo y un privilegio poder estar en la presencia del Señor, que compartamos su palabra. Quiero que me acompañen a la carta de Romanos, capítulo 1. Vamos a estar leyendo versos del 21 al 32. Romanos capítulo 1, versos del 21 al 32. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oremos. Padre, agradecidos, Señor, nuevamente venimos a ti, reconociendo, Señor, tu justicia, tu perfección, reconociendo, Padre, que también te has mostrado y te has revelado a todos a través de tu creación. Reconocemos, Señor, que tú eres el Creador glorioso y que también te muestras, Padre, a cada uno de los hombres, pero, Señor, también que el hombre ha preferido la maldad, la mentira, la impiedad. Reconocemos, Señor, que por tu gracia nos hablas también por tu palabra y te has revelado a nosotros por medio de Jesucristo. Rogamos, Señor, que nos permitas comprender cada vez más el mensaje del Evangelio, aferrarnos más a él y poder tener claridad, Señor, para exponerlo y explicarlo a las diferentes personas que podamos. Rogamos nos guíes, nos ilumines, Señor, con tu palabra, con tu espíritu, Señor. Necesitamos de ti, danos el alimento espiritual, enfoca nuestras mentes y permite, Señor, que saquemos provecho de tu palabra. Actúa en medio de nosotros, Señor, lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos y amigos, el Señor nos ha permitido estudiar varios aspectos del Evangelio de Jesucristo, como ha sido expuesto por el apóstol Pablo en este primer capítulo de Romanos. Como recuerdan, hemos visto que acá lo que quiere hacer Pablo es exponer el Evangelio.
y hasta el momento nos ha mostrado un resumen de él. Si usted no es creyente, es necesario que conozca el Evangelio bíblico y que lo distinga de las muchas mentiras y de las muchas perversiones, y podemos decir de las muchas fábulas que pueden haber en las iglesias hoy en día. Es importante que usted distinga el Evangelio de las historias o de las experiencias de muchos predicadores que se paran a hablar de pronto anécdotas o cosas llamativas, interesantes, pero que no son el Evangelio. Por el otro lado, si usted es creyente, es necesario que conozca cada vez más y de mejor manera el Evangelio, para poderlo predicar mejor y para poderlo poner en alto y para cumplir su tarea de traer más personas a los pies de Cristo. Hemos podido ver, por tanto, en este primer capítulo un resumen que ha hecho Pablo del Evangelio. No lo ha extendido, no lo ha desglosado, ese es el propósito básicamente de la carta, pero en este resumen que hemos visto que hay unos aspectos claves del Evangelio, como por ejemplo su origen. Al principio, ¿recuerdan? Es el Evangelio de Dios. Su origen es Dios. Su centro, su corazón, su núcleo, Cristo. Su propósito, la obediencia a la fe. Su llamado, a ser de Jesucristo y a ser santos. Su poder, ¿cuál es el poder del Evangelio? Salvar a pecadores miserables que no se pueden salvar por sí mismos. Su revelación, ¿cuál es la revelación del Evangelio? El Evangelio revela la justicia de Dios por fe y para fe. Hemos tomado tiempo también en identificar el problema del hombre por el cual necesita desesperadamente esta salvación que ofrece el Evangelio, que necesita desesperadamente las buenas nuevas. ¿Cuál es esta razón? ¿Cuál es este problema? Es la impiedad y la injusticia del hombre. Esto es que a causa de no reconocer a Dios como Dios y de no acercarse a Él como se debe y de no reconocerlo a Él en su creación y como se ha mostrado en su eterno poder y deidad, los hombres se acarrearon la ira de Dios sobre ellos. A pesar de que Dios lo reveló, porque lo que de Dios se conoce nos es manifiesto, porque Él lo mostró y Él lo reveló, lo necesario es que los hombres adoren a Dios. Dios reveló lo necesario de Él, pero los hombres no lo adoraron como a Dios, no le dieron gracias, sino que prefirieron confiar en sus propios razonamientos, se inflaron, se envanecieron en necedades, las necedades de su propio corazón y su propia lógica. Los hombres prefirieron atribuirle todo lo que es creado, todo lo que existe al azar, a la casualidad, y no al diseñador y al creador de todo. Y a causa de esto, Dios revela su ira de continuo sobre ellos, que también, como vimos, su ira es una realidad. No es un invento de los cristianos, no es un invento de ciertas personas, está revelada en la Biblia, la vemos y se revela continuamente. Ahora, para que usted pueda llevar el Evangelio a las personas, es necesario que en algún momento se toque este tema, el pecado de ellos, es decir, impiedad o injusticia o las dos, o que se toque el tema de la ira de Dios. Y por eso hemos meditado en estos temas, para que en su mente y en su corazón pueda guiar a las personas, mostrándoles el problema que tienen. No es señalarlos y decirles que son hijos del infierno. No, es mostrarles que realmente tienen una condición desafortunada, terrible, que como cantábamos en el himno, son indigentes. Ellos no lo saben. Están desprovistos de todo, pero no lo ven.
necesitan a Cristo, pero no lo saben. Ese es el punto acá. Debemos mostrarles su problema. Debemos mostrarles que sus razonamientos por los cuales se han apartado de Dios no son sino necedad. Son algo incoherente, que aunque lo puedan justificar de muchas maneras, filosóficamente o no, son razonamientos incoherentes. El no reconocer a Dios es impiedad. Y la impiedad y el apartarnos de Dios lo único que hace es conducirnos más y más a la maldad. Y ya lo dijimos en alguna ocasión, estas dos se van a entremezclar, ¿cierto? El hombre tiene impiedad, la impiedad lo lleva a la injusticia. Pero su impiedad y su injusticia lo apartan más de Dios y esto causa la ira de Dios. Pero la ira de Dios, en ciertas formas como se revela a los hombres, como lo veremos acá, se muestra en que Dios se aparta de ellos. Otra de las formas en que el Señor castiga a los hombres y deja ver su ira hacia su impiedad e injusticia es dejándolos en sus propios pecados o entregándolos a ellos. Y ahí vemos nuestro pasaje, vamos a tratar, son hartos versos, por eso los hemos tratado de analizar separado en otros momentos, pero ahora vamos a concentrarnos en estos versos del pasaje que leímos, que habla que Dios los entregó. Dios los entregó. ¿Qué es esto? Esto es que a causa de su impiedad, Dios los dejó. Debemos entender correctamente esta expresión. Esto significa que Dios los abandonó o dejó de refrenarlos. Si lo entendemos mejor, es así. Dios dejó de refrenarlos, como que les quitó ese freno y ellos se desbocaron en su maldad. Permitió que actuaran según sus deseos y sus sentimientos pecaminosos, y esto a causa de ¿qué? De persistir en su impiedad y de negarle, de convencerse a sí mismos en sus necios razonamientos que no había Dios, que no es eterno, que no es poderoso, que todas las cosas se crearon a sí mismas, porque sí, a causa de convencerse a sí mismo de esto, Dios los dejó. El hecho de que Dios abandona al pecador a su pecado y no lo refrena es también muestra de su ira, muestra de su castigo y de su juicio hacia el hombre. Pero acá debemos ser muy cuidadosos, hermanos y amigos, porque no podemos decir que esto implica que Dios ejerza alguna influencia o que force al hombre a pecar. Dios de ninguna manera empuja al hombre al pecado. Al contrario, lo que estamos diciendo es que el hombre persistía en su pecado y Dios de alguna manera estaba conteniendo su maldad, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los abandonó. Quitó de alguna manera la restricción. No estamos diciendo que Dios los empujó a pecar o los forzó a caer en maldades, sino que ellos persistían en su maldad y Dios los abandonó, los dejó seguir el curso de su pecaminosidad. Ahora es importantísimo que tengamos esto en mente porque sería muy pecaminoso pensar que Dios fuerza o que Dios obliga o de alguna manera empuja a las personas a pecar. Y esto no es lo que significa acá. Significa que Dios los abandonó a eso, en esa área específica de sus vidas. Esto no es así. Dios se dio a conocer a los hombres, pero ellos, habiéndose envanecido, se hicieron necios, se entregaron a la idolatría, se endurecieron más y más en su pecado y como consecuencia Dios dejó de refrenarlos. Así que
En esta tarde lo que trataremos o la pregunta que trataremos de contestar es: ¿a qué entrega Dios al pecador? Estaremos viendo versos básicamente del 24 al 32, pero quiero que nos enfoquemos en estos encabezados del verso 24, 26 y 28. Nótenlo ahí, 24. Por lo cual también Dios los entregó. En el 26, por esto Dios los entregó. Y en el 28, y como ellos no, puntos suspensivos, Dios los entregó. Dios entregó al pecador de tanto persistir en su pecado. ¿Pero a qué los entregó? Primero, verso 24, a la inmundicia. Tengan en mente la relación que hemos ya visto entre la impiedad, la injusticia y la ira de Dios, que vemos que están allí como formando un ciclo, ¿cierto? El hombre se aleja de Dios, no considera a Dios, esto lo lleva a más pecado contra su prójimo, esto lleva a la ira de Dios, Dios se revela, se muestra, pero Él no quiere atender, entonces Dios los deja. Cuando hablamos de la inmundicia, en este primer punto, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Quiero que vean que ahí hay una conexión, ¿no? Por lo cual de lo anterior, por lo cual nos está hablando de lo anterior. Lo anterior ya lo meditamos. Lo anterior habla de su idolatría, de su insensatez, porque Dios se mostró como creador y ellos, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por imágenes de criaturas. Esto nos está hablando de la idolatría. Por lo cual, por la idolatría, por la impiedad en la que persistían y persistían, negando a Dios, Él los entregó a la inmundicia. ¿Qué es esto de inmundicia? Si miramos la traducción como de esta palabra, podemos decir que es impureza. La inmundicia es una impureza, pero en específico esta impureza dice que es una impureza que tiene que ver con los malos deseos de sus corazones. La palabra concupiscencia significa malos deseos. Entonces ahí está, Dios estaba refrenando sus malos deseos. Al persistir en la impiedad y en su idolatría, Dios deja de refrenarlos. ¿Y qué pasa? Hay más y más impureza en ellos, y esa impureza se ve reflejada en los malos deseos de sus corazones. Pero miren que además de esto, nos va a señalar un pecado particular. No nos habla de inmundicia en términos generales. Si hablamos de inmundicia, decimos es una impureza, no nos está diciendo acá que como Dios dejó de refrenarlos, entonces ahora ellos permanecían cochinos, sin bañar, malolientes, en el sentido físico. ¿Sí? No que tenían manchas por ahí, impurezas, no. Estamos hablando del sentido espiritual. Esta palabra se usa en la Biblia en el sentido externo de cualquier impureza, ¿sí? Si el agua está sucia, podemos decir que tiene una impureza, tiene esta palabra. Pero esto no es lo que está diciendo el pasaje. El pasaje dice que Dios los abandonó a la impureza de los malos deseos de sus corazones, de modo que como consecuencia, ¿qué hicieron ellos? Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y esto que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, muchos comentaristas apuntan al hecho de que la impureza del corazón siempre termina de una u otra manera uniéndose con la fornicación. Esto de que deshonraron entre sí sus propios cuerpos está hablando de relaciones
ilícitas entre ellos o inmoralidad física entre ellos. Mire que sigue dando las razones. ¿Por qué cayeron en esto? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador, es decir, por la idolatría. Volvamos. Ellos estaban persistiendo en su impiedad y en idolatría. Dios se reveló mostrándoles que solo Él es Dios, pero persistieron en su idolatría. Dios quita el freno y ellos dan rienda suelta a sus malos deseos, y estos malos deseos los lleva ¿a qué? A la fornicación, a los malos deseos sexuales. También quiero mostrarles que en los diferentes pasajes esto es evidente. Cuando la Biblia habla de inmundicia, de alguna manera está cercano o relacionado a pecados sexuales. Vamos a 2 de Corintios 12, 21. Segunda de Corintios 12, 21. Está hablando Pablo y dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Notan que las palabras van juntas? Inmundicia, la que estamos viendo, fornicación y lascivia. Lascivia son deseos también desenfrenados. Así que no vamos a entrar en el contexto de este pasaje, pero quiero que vean que la inmundicia va ligada a la fornicación y a los malos deseos sexuales. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. O sea, si traducimos la palabra inmundicia así solita, sin ningún contexto, diremos que es como una manchita, como que las personas quedaron con una mancha, pero no es así. Esta palabra en el contexto de la Biblia siempre va pegada o unida o tratando de describir las manchas, sí, pero en un sentido sexual. Van acompañadas del adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, acá en Gálatas. Y además son obras de la carne, son obras de la persona que no ha nacido de nuevo. Efesios 4:19. Efesios 4:19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, viene hablando algo similar, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿De qué está hablando allí? También es un contexto que nos muestra pecados sexuales. Les leo otros dos, no los busquen, les doy las citas. Efesios 5:3 y Colosenses 3:5. Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. La inmundicia va ahí pegadita a la inmoralidad sexual. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es esto? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, no solo nos muestra que esta palabra inmundicia o impureza va ligada con pecados sexuales, sino que además aquí explícitamente nos dice que es idolatría. El apóstol nos está indicando acá en Romanos 1 que estas prácticas en las que ellos cayeron a causa de la idolatría, y ahí nos toca recordar que muchos de estos cultos o ritos que ellos tenían en las culturas paganas siempre iban relacionadas con
asuntos sexuales, con prácticas sexuales, con orgías, con todo tipo de perversiones. Aquí el apóstol está mostrando que, ¿qué es esto? Esto es deshonrar sus propios cuerpos. Ellos estaban tratando de adorar a sus dioses, a las criaturas, de promover la idolatría, pero como Dios dejó de refrenarlos, ¿qué hicieron ellos? Abundaron en la inmundicia, en pecados sexuales, y lo que hicieron fue deshonrar sus propios cuerpos. Y esto es importante que lo tengamos en mente. La fornicación y todo tipo de pecado sexual no es otra cosa sino una deshonra a nuestro cuerpo. Es una deshonra de los cuerpos de aquellos que participan en esto. Puede ser un acto sexual mínimo o inocente, como quieren mostrarnos ahora. Desde la inmoralidad que aparentemente sea más pequeña o inocente, como ver personas desnudas o compartir fotos por internet. Yo sé, algunos dirán que no es inocente, pero pues entre la gran variedad de cosas, digamos que lo que más pequeño usted pudiera pensar, tener pensamientos sexuales inadecuados, hasta las más escandalosas cosas y actos sexuales ilícitos, eso es una deshonra para el cuerpo de la persona, de la otra persona, de mi persona, de todos, etcétera. Esto es lo que nos está mostrando acá. La fornicación y toda impureza sexual es deshonra del cuerpo. Dios no creó el cuerpo para eso. No estamos hablando de la relación sexual, sino para la relación sexual ilícita. Dios creó el cuerpo para que fuera honroso la relación sexual únicamente en el marco del matrimonio. Ahora, noten ya cómo hemos mostrado la relación de lo que venía anteriormente, ¿sí? Por lo cual, es decir, por la idolatría que ellos traían y su persistencia en esto, Dios los entregó a la inmundicia o los abandonó a su inmundicia, y ellos ahora juntaron su idolatría con todo tipo de inmundicia. La idolatría y todo tipo de impureza siempre han estado relacionados de tal manera que aún todo tipo de inmoralidad sexual se convierte en idolatría. Y el que está atado o esclavizado a ese pecado, idolatra ese pecado. O idolatra su cuerpo, o idolatra su deseo, o idolatra la satisfacción. Pero ahí hay idolatría. Si en el pasado los actos de idolatría o los cultos o los ritos de estas culturas paganas incluían todo tipo de perversión y de actos sexuales, aún ahora la idolatría de nuestro corazón, así no sea adorando cierto Dios, también lo incluye. Y ciertamente que muchas culturas también, como parte de sus cultos y de sus, no sé, celebraciones religiosas, incluyen actos de inmoralidad sexual. Y esto era justamente lo que estaba tratando de mostrar Pablo. Recuerden que en este pasaje también nos está hablando Pablo de los gentiles, de los que no han recibido la palabra de Dios. No está hablando de judíos directamente, está hablando de los pueblos gentiles, de los paganos. Ellos, habiendo conocido a Dios en su creación, no le honraron como tal, sino que se volcaron a la idolatría, y esto los llevó a pecados sexuales y persistieron en esto, y ahí está el asunto. El Señor los entregó a eso. Desafortunadamente este es el pan de nuestra época, el pan de cada día. Lo que vemos por doquier, no solo entre los paganos, tristemente, sino aún entre muchos que se profesan ser cristianos. Aún entre muchas reuniones de jóvenes o retiros espirituales, hay personas que se entregan a la inmoralidad sexual, se entregan a deshonrar sus propios cuerpos. ¿Y de dónde sale todo esto?
del deseo de ir a un retiro espiritual o a una reunión de jóvenes, no. Esto sale de la impiedad de su corazón, de persistir en la impiedad, de persistir tanto en idolatrar ese acto sexual o ese deseo sexual que Dios los abandona. Dios les quita el freno y ellos dan rienda suelta a ese pecado. Desde pensamientos, pasando por chistes, por memes, por conversaciones morbosas, por pornografía, todo tipo de situación, de promoción de la relación sexual ilegal, ilícita o no en el marco en que el Señor lo ha dado, eso es fornicación y eso es deshonra para el cuerpo. Y vemos una sociedad que está desbocada a eso. Una sociedad idólatra que como producto de su idolatría y de su impiedad, Dios ha quitado el freno y ellos han seguido persistiendo en esto. ¿Han notado que en tiempos pasados uno no veía tiendas sexuales? Pero ahora purulan por todo lado. Por todo lado se promociona. ¿Por qué? Porque a causa de la impiedad, los hombres quieren persistir más y más en esto. Puede que alguno de ustedes hayan estado luchando en contra de estas impurezas en sus corazones, sea porque ha salido de usted o como consecuencia de la presión de amigos o vecinos que hayan caído en ellas y los estén a ustedes llevando, incitando, motivando a ello. Lo que deben hacer ahora, ¿qué es? Alejarse del pecado. ¿Qué causó todo esto? La impiedad. ¿Qué es la impiedad? Alejarse de Dios. Ahora, no se aleje de Dios, aléjese del pecado y acérquese a Dios. Cuando una persona hace lo contrario y se aparta de Dios por seguir el pecado, aunque Dios le muestre de muchas maneras que lo que está haciendo esté mal, y aún que la persona lo sepa, porque las personas lo saben, y por eso se esconden, y la persona quiere seguir persistiendo en ello y entregarse a la inmundicia o a la fornicación o a la pornografía o a todo eso, llega el momento en que Dios lo deja, Dios lo abandona. Si había un algo allá que le decía, no, esto está mal, no, esto está mal, esto no va con los principios que me enseñaron en casa, o de alguna manera, al persistir en ese pecado, alejándose más de Dios, llega el punto en que el freno se quita. Cuando el freno se quita, ahí sí, pues cuesta abajo. ¿Cuándo va a frenar? No sé. Tal vez las personas tocan fondo por misericordia de Dios y reflexionan, o tal vez no, o tal vez pueden simplemente morir ahí. Cuando Dios deja de poner carga en nuestros corazones por el pecado, eso es lo peor que puede pasar. Y aunque en este pasaje no está hablando a creyentes, debemos entender también que hay cosas en nuestro corazón que está mal y que el Señor nos está ahí mostrando y nos pone freno y nos pone su palabra y nos pone hermanos que nos dicen y nos ponen un sermón u otra cosa. Pero si persistimos en esa maldad, el Señor quitará eso. Y cuando quite eso, ahí puede que, si somos verdaderamente creyentes, nos abandone temporalmente, dejándonos expuestos a las consecuencias de nuestros propios pecados. El que no es verdaderamente creyente simplemente queda expuesto a su propia maldad. Segundo, ¿a qué entrega Dios al pecador? A pasiones vergonzosas. Versos 26, 27 en adelante. Bueno, de hecho 26, 27. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora, si notan la línea, venía negar a Dios, idolatría, Dios quita el freno, caen en perversiones sexuales, pero sigue la idolatría, ¿sí? La idolatría no ha parado, ¿cierto? La idolatría sigue ahí, dan culto a las criaturas antes de al Creador. Y eso es lo que termina el verso 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Las anteriores eran pasiones, o son pasiones desordenadas, que deshonran al cuerpo. Pero estas de las que nos va a hablar acá son pasiones vergonzosas. El Señor, a causa de persistir en la impiedad y en la idolatría, los entregó a estas pasiones. Y debemos seguir insistiendo que la impiedad no nos conduce a nada bueno, sino a todo tipo de injusticia, de maldad. Persistir en negar a Dios, persistir en cambiar la verdad de Dios, no nos va a llevar a nada bueno. Desafortunadamente eso es lo que está persistiendo ahorita la sociedad. Persisten en cambiar la verdad de que Dios creó al hombre varón y mujer. Pero al persistir en esa impiedad, ¿qué pasa? Llega el momento en que Dios quita el freno y tristemente debemos decir que aquí estamos. Al persistir en negar la verdad de Dios, ahora el Señor los ha entregado a pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas nos muestra que son afectos o deseos, pero vergonzosos. Este vergonzoso los podemos entender como viles, degradantes o sucios en gran manera. Vergonzosos. Estas pasiones también traen deshonra. No es que las anteriores no trajeran, lo dijimos. La inmoralidad sexual es deshonra a los cuerpos, pero esta no se describe solo como deshonra, sino como algo vil, degradante. Si de esta manera creó Dios al hombre, estas pasiones lo degradan, ¿sí? Lo vuelven peor, lo bajan del estatus en donde está. Realmente es algo tan sucio que es vergonzoso. Es vergonzoso hablar de estos pecados, claro está. Pero lo que Pablo nos quiere tratar de mostrar acá es el uso antinatural de la relación sexual entre mujeres y hombres. Eso es lo que nos está tratando de mostrar. Miren la diferencia con el anterior. En el verso 24, ¿sí? La idolatría y la persistencia en la impiedad llevó a las personas a todo tipo de inmoralidad sexual. Pero cuando las personas persisten de una forma fuerte y absurda en la impiedad y en abandonar a Dios y la verdad de Dios, ahora terminan dando rienda suelta a la homosexualidad y a todo tipo de cosas que vemos hoy en día. Miren que el uso natural de la relación sexual se puede pervertir y se pervierte. Y eso es lo que sabemos de la inmoralidad sexual, de la fornicación. Pero cuando el hombre se aparta de Dios y niega la verdad de Dios, con obstinación se degrada. Y esto es lo que está diciendo la Escritura. Que cuando ellos se degradan en su impiedad,
no les basta el uso natural, no les basta el uso natural de la sexualidad como Dios la creó, no les basta lo que es normal, sino que acuden a explorar y a deleitarse más, pero pecaminosamente, en lo que es antinatural, ¿cierto? Por eso dice que aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Los comentaristas en esta parte dicen que el hecho de que diga aún sus mujeres quiere decir que está describiendo una perversión o un estado tal de maldad que aún la mujer cayó en esto. Muchos comentaristas dicen que no es usual que la mujer caiga en este tipo de pecados o en tanta degradación y que cuando se da, esto es seña de que realmente la sociedad o esa sociedad está llegando al punto más bajo de degradación. Claramente la escritura está en contra del homosexualismo. Veamos algunos pasajes. Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer, esto es abominación. Recuerden que la palabra abominación indica que esto da asco, literalmente. Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Levítico 20:13. Primera de Corintios 6:9-10. Primera de Corintios 6:9-10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, maldicientes, etcétera, estafadores, heredarán el reino de Dios. Esto es algo que a los ojos de Dios es una abominación porque es antinatural. El homosexualismo es algo que Dios rechaza vehementemente y que cuando empieza a crecer, eso está mostrando que Dios ha entregado al pecador a ese pecado a causa de su impiedad. El homosexualismo es algo antinatural que no va de acuerdo al diseño perfecto que Dios hizo del hombre y la mujer en la relación sexual santa en el marco del matrimonio. Pero no solo es un pecado terrible, sino que degrada de forma terrible a la sociedad. Este pasaje denuncia el homosexualismo de ambos, tanto de hombres como mujeres. Pero además nos muestra que, hablando de los hombres, ellos se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Esta palabra lascivia se refiere acá a un anhelo, a un deseo profundo, a un apetito, a una lujuria. Es un sentimiento pecaminoso y un deseo tan fuerte que los lleva a anhelar y anhelar y anhelar más. O sea, realmente es un vicio que degrada y que los lleva a degradarse de la forma más grande posible.
Y la Biblia describe esto. Por ejemplo, en el caso de Sodoma y Gomorra. Este deseo lo podemos ver en Génesis 19:11. Génesis 19:11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Es largo el pasaje. ¿Recuerdan? Todos los hombres de esta ciudad, como dice acá, desde el menor hasta el mayor, estaban tocando a la puerta de cierto hombre, pidiendo que pudiesen hacer algo malo con otro hombre, pero eran todos, desde el menor hasta el mayor. Y cuando cae sobre ellos ceguera de parte de Dios, porque eran los ángeles que estaban allí tratando de sacar a Lot, ¿qué pasa? Ellos se fatigaban buscando la puerta. Cayó sobre ellos la ceguera, pero ellos no persistían de su deseo pecaminoso de ir y cometer un acto degradante con otro hombre. Ellos persistían en esto. Ahora, en la actualidad, el mundo nos vende y nos presenta y nos ofrece estas cosas como si fueran actos de amor y como si fuera algo normal, como si fueran formas diferentes que las personas pueden amar. Pero lo que vemos acá es que Dios lo ve como pasiones vergonzosas que van en contra de lo natural. Debemos creerle a Dios. No creerle a Dios degrada más y más la sociedad, y eso lo vemos ahora. No estamos diciendo que no podamos tener un trato cordial y amable con el homosexual. Debemos a ellos también alcanzarlos para Cristo y mostrarles que eso que ellos cometen, hacen o sienten, eso es antinatural. Y a los ojos de Dios son pasiones vergonzosas. Así que a la luz de esto, primero, no dejarnos convencer que esto es algo normal, porque no es algo normal. Es consecuencia de persistir en la impiedad, es algo antinatural y son pasiones vergonzosas. Pero por otro lado, si alguna persona, si algún homosexual se acerca a nosotros, a él toca alcanzarlo con el Evangelio, toca tener misericordia, toca mostrarle la verdad. La obra la hará el Señor en su corazón. ¿Que le chocará la verdad? Seguramente, así como a nosotros nos chocaba que nos mostraran nuestros pecados. Esa obra la hace el Espíritu. Nosotros debemos estar convencidos de la verdad y poner en alto la verdad. Tercero, por último, ¿a qué los entrega Dios? A una mente reprobada, versículo 28. Noten que en estos pasajes tenemos como un ciclo, ¿cierto? Recuerden cómo va todo. La ira de Dios se revela. Se revela contra la impiedad y la injusticia. ¿Por qué? Porque Dios mostró lo que debía mostrar para que lo adoraran. Pero ellos persistieron en su impiedad. Y por persistir en su impiedad, Dios quitó un freno, cayeron en pecados, deshonrando sus propios cuerpos. Pero siguieron persistiendo en su impiedad y se degradaron a punto tal de tener pasiones vergonzosas y dejar el uso natural. Pero ahora, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, persistieron más en su impiedad, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ellos no tuvieron en cuenta a Dios. No lo tuvieron en cuenta con su mente o con sus pensamientos. ¿Por qué? Porque lo que Dios les mostró, ellos lo rechazaron. Ellos, recuerden, querían negar la verdad de Dios con injusticia y con impiedad.
Así que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y al persistir en esta impiedad de no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ahora a una mente reprobada. Miren cómo va la degeneración. Se empiezan a degenerar las cosas que son naturales. La relación sexual es natural, se degenera a partir de la impiedad. Persistir en la impiedad degenera y degrada a cosas antinaturales. Pero seguir persistiendo en la impiedad hace que nuestra mente quede ahora reprobada. Nos entregó a una mente reprobada, es decir, a una mente que no es aceptable, que no razona como debiera razonar, a una mente que no ve lo que es bueno como si fuera bueno, sino es una mente que está reprobada. Dios los entregó a una mente vacía de todo sentido y juicio para discernir la diferencia entre cosas buenas y cosas malas. Y ahí recordamos un pasaje en Isaías. Vamos a él. Isaías capítulo 5, versos 20 al 21. Isaías 5, 20 al 21. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Son lamentos de Dios. ¿Hacia qué? Hacia esa mente reprobada, pero esa mente reprobada obviamente viene de la naturaleza pecaminosa, pero se pone cada vez más peor la situación en la medida en que los hombres persistan en no tener en cuenta a Dios. Y esto ha pasado también en nuestra sociedad. Mal que bien, siempre han existido personas que no creen en Cristo, pero mal que bien anteriormente se daba más valor a la familia, que es la verdad de Dios, que es como Dios creó al hombre. En la medida en que no se ha tenido en cuenta, por ejemplo, la familia como institución de Dios, las personas han tenido una mente cada vez más reprobada. Las naciones están bajando su población. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta a Dios, no aprobaron tener en cuenta el diseño de Dios, que es la familia. Entonces ahora están hombres con hombres, mujeres con mujeres, y aún cuando hay parejas, hombres con mujer, ellos no quieren tener hijos. Ellos prefieren tener perritos o gatitos. Y así la sociedad va en declive. Y muchas culturas, tanto orientales como occidentales, están bajando su población. ¿Por qué? Porque tienen una mente reprobada. ¿Sí? Porque no estamos diciendo que tener perritos sea malo. No estamos diciendo que tener perritos sea malo. Estamos diciendo que si mi percepción de la familia es hombre, mujer, perrito, y ya, esa no es la percepción. Ahí no se está teniendo en cuenta a Dios. Si mi percepción de la familia es hombre, hombre, algún hijo adoptado, puede que de alguna manera lo llamen familia, pero no están teniendo en cuenta a Dios. Y su mentalidad está cada vez más reprobada. Y esto lo vemos en que a pesar de que la tecnología avance, el hombre no avanza.
No es cierto que el hombre progrese en este sentido. Claro, la tecnología progresa. Tenemos muchas más cosas, pero en este sentido, la humanidad, como dicen por ahí, no está evolucionando, bueno, en ningún sentido, ¿no? La humanidad no está evolucionando y no está progresando en una mejor clase. No somos una sociedad más avanzada. Sí tenemos más tecnología, sí tenemos mayores facilidades, pero nuestra mentalidad es una mentalidad reprobada y es una mente vacía que lo único que hace es llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Así que vemos acá cómo el Señor ha castigado también a los hombres y cómo se muestra la ira de Dios y las consecuencias del pecado a nuestro alrededor. Nosotros también somos objetos de esto. Nosotros también podemos ser salpicados y afectados por esto y lo estamos siendo. Porque en nuestro entorno, en los colegios, alrededor, todas las personas tienen una mente reprobada e incluso antes de que llegásemos al Evangelio, nuestra mente también estaba llena de cosas en contra de la verdad y de la palabra de Dios. Debemos tener cuidado de que estas cosas no sigan con nosotros cuando llegamos a la iglesia. ¿Cómo reaprobamos nuestra mente? Pues llenándonos de la mente de Cristo. ¿Cómo reaprobamos para que nuestro pensamiento vea que las cosas buenas son buenas y las malas son malas? Llenándonos de la palabra del Señor, porque esto es lo que Dios ha dado. Esta es su voluntad y esta es su verdad. Ahora, ¿qué vemos aquí en todo esto? Vemos que la tendencia del hombre era irse, inclinarse hacia estos pecados a causa del pecado original, a causa de la maldad que hay en ellos. Vemos que la tendencia de la idolatría y de la impiedad siempre será promover más y más la maldad y la injusticia, y siempre será promover más y más que nos alejemos de la verdad de Dios. Vemos aquí que si nosotros notamos algún tipo de impiedad en nosotros, debemos quitarla. Porque aún siendo ya aquí creyentes, la impiedad nos va a llevar a la injusticia. Y esto nos va a llevar a que Dios nos entregue, así sea temporalmente, a nuestras maldades. Debemos alejarnos de esto. Pero también debemos ver que este es el mundo al que debemos alcanzar. Y este es el evangelio que debemos predicar. Que no va a ser fácil decirle a una persona, usted está haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios y que Dios abomina. No es fácil, pero esta es la verdad de Dios. Y ahí hay un argumento que ya lo dimos. A pesar de que las personas digan que somos una mejor sociedad y que vamos progresando, en tecnología sí, pero en moral no es así. En violencia no estamos progresando. Tenemos armas más sofisticadas. En términos de familia no estamos progresando para nada. Pero todo esto es a causa de persistir en la impiedad. Aprendemos de esto que Dios castiga el pecado dejándonos a veces en ese pecado. Y esto es algo que nos debe aterrorizar. No ser restringido por Dios o que Dios no nos refrene es algo terrible. Es lo peor que le puede pasar a una persona. Si Dios nos refrena, si su mano está ahí sosteniéndonos, sosteniendo nuestra sociedad, eso es bueno.
Y eso se logra predicando el Evangelio. Y eso se logra como una gracia del Señor cuando su palabra es puesta en alto. Así que debemos esforzarnos para eso. Y que en esta misión podamos alcanzar a muchas más personas. Debemos también, como creyentes, abandonar todo pecado, llenarnos más y más de la palabra del Señor. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, porque nos concedes este momento para meditar en tu palabra. Rogamos, Señor, que tengas misericordia de nuestro país y de la sociedad, Señor, que al persistir en tanta y tanta maldad, lo único que ha hecho es apartarse más de ti y degradarse aún más. Rogamos, Señor, que nos concedas de tu gracia para poner en alto tu verdad y también que nos concedas de tu gracia para alcanzar más personas con este evangelio. Gracias por mostrarnos, Señor, la condición del hombre sin Cristo. Gracias por habernos rescatado porque nosotros mismos estábamos en esta condición. Gracias, Señor, por concedernos tu misericordia, por concedernos la redención en Cristo y también porque nos limpias, Señor, de todos estos pecados contra naturaleza o aún siendo naturales, Señor. Límpianos más y más de estas maldades. Limpia nuestra mente y permite que nos llenemos más de tu palabra y que, Padre, no sea como dice este pasaje, que no tenemos en cuenta tu palabra o que no aprobamos tenerte en cuenta. Ayúdanos a tenerte en cuenta en nuestros caminos. Bendice nuestros corazones, Señor, lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén.